Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer un paréntesis a la serie que llevamos en curso, que es Identidad de Género. El día de hoy va a abordar un tema que es ideología de género, pero vamos a dejarlo posteriormente. Vamos a tratar un tema que lo he titulado Entendiendo los tiempos. Entendiendo los tiempos. Y quiero comenzar diciendo algo que es sabido por todos. ¿Qué es lo que es sabido? Estamos viviendo en los últimos tiempos. Todos como cristianos entendemos esto, lo hemos escuchado continuamente, pero yo estoy repitiendo esto con el fin de crear conciencia hacia dónde y cómo vamos a llegar con el Señor. Cuando estemos delante de Él, ¿cómo nos vamos a presentar específicamente? ¿Vamos a llegar con las manos vacías o vamos a llegar, como el apóstol Pablo dijo, he acabado la carrera? El apóstol Pablo visionó su carrera. Él dijo a Timoteo, le dijo, yo espero terminar, ¿no?, bien la carrera. Y en la última carta que le escribe a él, al final dice, he acabado. O sea, él tenía un propósito, él tenía una meta. Él no andaba corriendo nada más a ver o tiraba a ver dónde pegaba, no. Él tenía una meta fija, algo determinado. Y es algo de lo que vamos a ver el día de hoy, que como ministerio nosotros tenemos que tener una meta, un enfoque claro hacia dónde vamos. No podemos venir nada más domingo tras domingo y decir, bueno, ya venimos a la iglesia, hicimos esto y ya se acabó. No, implica más que eso. Porque si nada más nos limitamos a eso, pues qué aburrido sería el ministerio y el cristianismo. ¿No es cierto? Nosotros necesitamos ver que lo que el Señor nos ha demandado y nos ha puesto en nuestras manos, que es el evangelio, debe de extenderse a toda frontera. Y una de las cosas que vemos es de que, hermanos, Dios espera de nosotros como sus hijos que avancemos el reino de Dios. Más ahora que sabemos que el retorno del Señor está cerca. O sea, ¿cuántos sabemos y hasta decimos amén? El Señor regresa, amén, que venga por nosotros. Por ahí me pasaba un video que estaban cantando unas hermanas y estaban, Señor, ven pronto. Y una decía, pero no ya, no pronto. O sea, ven pronto, dice, pero no ahorita, decía, pero no ahorita, ¿no? ¿Quién sabe cómo andará, no? Pero así habemos muchos, ven pronto, ¿no? Y por dentro decimos, híjole, aguántame una semana más por lo menos, ¿no? Pero no sabemos cuándo Él vaya a venir. Por eso me refiero a lo que decía al inicio. Sabemos todos que el Señor va a venir, va a retornar por su iglesia y la pregunta es ¿cómo nos va a encontrar? ¿Cómo vamos a estar? ¿Qué vamos a presentar cuando estemos delante de Él? Hermanos, no podemos como cristianos vivir la vida sin propósito alguno. Sin ninguna meta en la vida. Y estoy hablando básicamente en la vida espiritual, porque en lo que corresponde a la vida secular, ahí no tenemos problemas. Hay muchos cristianos que están enfocados en lo que quieren aquí, pero lamentablemente no están o están perdiendo la oportunidad en un momento dado de permitir que Dios use sus vidas para el avance del reino de Dios. El viernes yo les estaba comentando de un joven misionero llamado Jim Elliot. ¿Quién fue Jim Elliot? Jim Elliot fue uno de los 5 misioneros que fueron hace algunos años allá al Auca, en Ecuador, a predicar precisamente a la tribu del Auca. Y resulta que su vida terminó porque fue un viaje misionero muy sangriento. Él perdió la vida cuando una lanza atravesó su cuerpo y murió. Pero él dijo las siguientes palabras: no es necio el que renuncia a lo que no puede conservar. Fíjense nada más, no es necio el que renuncia a lo que no puede conservar. Yo les quiero preguntar, en el momento en que todos lleguemos a la terminación de nuestra vida aquí, de todo lo que tú tienes, ¿qué te vas a llevar? Yo nunca he visto un funeral donde va el muertito y mira que aquí los italianos lo hacen re bien. Porque va la carroza adelante y atrás en fila, ¿no? Bastantes carros. Pero nunca he visto que lleven la caja fuerte, que lleven la casa, nunca he visto que lleven los papeles. O sea, el muerto se va como vino al mundo. En ese sentido, él dice, no es necio el que renuncia a lo que no puede conservar. ¿Te has dado cuenta que todo por lo que trabajas aquí no lo puedes conservar? Mismo, hermanos, las personas que pudieran en un momento dado tener todo lo que desearían, ya sea esos grandes deportistas, esos grandes empresarios, no tienen seguro lo que tienen. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Dios indica, se los puede quitar. Así como pasó con Job. O sea, no hay nada seguro. Por eso él decía, no es necio el que renuncia a lo que no puede conservar
para ganar lo que no puede perder. Fíjate nada más, no podemos retener las cosas aquí, pero no podemos perder por lo que trabajemos para la eternidad. Y es ahí donde nosotros necesitamos enfocar, porque muchas veces actuamos como necios al tratar de no renunciar lo que no podemos conservar. Estamos tan agarrados aquí en las cosas terrenales que se nos olvida que debemos de trabajar para las cosas eternas. Y vuelvo a repetir, no está mal el trabajar para las cosas terrenales, no está mal. Si uno de los principios es para avanzar también el reino de los cielos. Porque al final de cuentas Dios nos da para poder ser canal de bendición. Cuando esa persona deja de ser canal de bendición, el Señor cierra las ventanas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no está cumpliendo el propósito para el cual Dios le está dando lo que tiene. Y es ahí el punto donde esa persona, cuando está haciendo ese canal de bendición, Dios lo bendice más. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos avanza y el propósito de lo que Dios busca y al dejarnos aquí es que el reino de los cielos siga avanzando, porque hay muchas almas que se están perdiendo y nosotros no podemos ser indiferentes. Necesitamos avanzar el reino a través de la predicación del evangelio. Hermanos, nuestra vida espiritual no la podemos llevar sin propósito. Incluso en los tiempos de Israel, allá en el Antiguo Testamento, cuando murió Esaú hubo una consternación política. Imagínate, muere Esaú. Muere Saúl. Ya hasta se murió Saúl o Saúl. Dígame, hermano, corríjame. Saúl, el rey Saúl. Murió el rey. Ve, hermano, como si me equivoco de nombres. Murió el rey Saúl. Imagínate nada más, muere el rey Saúl y entonces vemos que también su hijo Jonatán murió. ¿Y qué resulta? Pues dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Hubo una consternación política ahí. Pero dice en el libro primero de Crónicas, capítulo 12, verso 32, lo siguiente. Primer libro de Crónicas 12:32. Estando en este movimiento político, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Pues se nos murió el rey y el heredero también. Vean lo que dice. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Observen otra vez. Había un grupo de personas que eran entendidos de los tiempos. Fíjense, en la Biblia encontramos dos palabras para referirse a los tiempos. Una palabra es cronos, que es la que regula el tiempo de 24 horas, y otra palabra es kairos, que se refiere a las características específicas de cierto tiempo. Ya se había profetizado, ya se había anunciado que David era el próximo rey. Entonces, de alguna manera, ellos entendían el tiempo en el que estaban viviendo. Sabían que el rey Saúl había muerto, que no había heredero al trono y el único que había, que era Mefiboset, salió huyendo y pues el único indicado entonces, ¿quién era? Había un grupo de personas entendidos en qué tiempos estaban viviendo. Ellos fueron los que dijeron, ¿sabes qué? Es el rey David. ¿Por qué? Porque todo apuntaba a la profecía y a todo lo que ya se venía dando a través del profeta Samuel. Y una de las cosas que nosotros vemos que nos debe de caracterizar en estos tiempos es precisamente que una vez que los entendidos vean en qué tiempo nos encontramos, no podemos permanecer indiferentes ante ellos. Por eso esa frase me impactó que leí de Martin Luther King. Lo que no me aterra es la maldad de los impíos. Lo que me aterra es la indiferencia de los justos. Y nosotros como justos no podemos en un momento dado ser indiferentes ante la situación en la que nos encontramos. Cuando nosotros vemos los tiempos en los que estamos viviendo y queremos en un momento dado ser entendidos, esto implica que debemos definir nuestras prioridades. Implica que no podemos continuar nuestra vida espiritual sin un objetivo claro. Ahora, muchos de ustedes probablemente se preguntarán, bueno, pastor, pero ¿cómo yo puedo participar en la obra del Señor si no soy pastor, no estoy preparado, no estoy preparada o a lo mejor no tengo ningún llamado? Pero déjame decirte y recordarte que tú formas parte de una iglesia local, donde la iglesia local sí tiene claro hacia dónde nos está dirigiendo el Señor. Todo ministerio debe de tener claro un objetivo claro. ¿Por qué? Porque si no tienes un objetivo, una meta ministerial, al final estás destinado al fracaso.
Miren lo que dice Mateo 10 del 5 al 6, un texto que veíamos el viernes, donde el Señor les instruye a sus discípulos, una vez que los escoge como apóstoles. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vean, el Señor los enfocó, tú debes de ir a estos primero. Esto tenía un propósito. Yo les explicaba el viernes que el propósito era de que los judíos no iban a aceptar nada proveniente de los samaritanos ni de los gentiles, porque ellos entendían que era el pueblo que era el receptor de la ley de Dios, de la revelación de Dios. Y entonces si un samaritano o un gentil venía a hablarles de lo que es el evangelio genuino, lo iban a tachar como algo pagano, porque incluso ellos trataban a los samaritanos como perros, no los bajaban de ahí. Entonces era imposible que estas personas vinieran y le compartieran a los mismos judíos. Por eso el Señor tenía bien claro: ustedes vayan primero a los judíos, y de ahí entonces van los judíos a compartir el evangelio. O sea, ¿qué quiero enfocar aquí? Claridad en el ministerio. Un enfoque claro. El Señor, hermanos, como iglesia local, nos está precisamente dirigiendo a preparar un equipo de hermanos diestros en la palabra de Dios, maduros en su carácter, entendidos de los tiempos, que sepan lo que deben hacer. Hermanos, no es suficiente solo con venir a la iglesia. Hay que involucrarnos en ella. Eso es parte del compromiso. Buscamos como iglesia no ser una iglesia acomodada, y eso nos lleva a ser una iglesia que busque estar en la voluntad de Dios. Iglesias acomodadas hay muchas, donde se conforman solo con venir cada domingo, la misma cantaleta todos los domingos, y ya, pues ya eso es todo, ya cumplimos. No, necesitamos ser una iglesia que busque estar en la voluntad de Dios, que esté en la brecha esperando la dirección de Dios, predicando la palabra a través de los diferentes discipulados que encontramos entre semana. El hermano dio una serie de anuncios del programa de la semana. Si ustedes ven, no hay excusa de que no se puedan discipular. O sea, alimento hay. Por lo tanto, como dijo Pilato, yo me lavo las manos. Cuando el Señor diga: oye, ¿tú qué hiciste, Señor? Mira, le voy a tomar una foto, le voy a sacar, mire, Señor, estuvimos ahí. O sea, estuvimos ahí. Entonces, ¿qué falta? El compromiso de la otra parte. Y es ahí donde nosotros necesitamos enfocar. Hay diferentes estudios para el crecimiento. ¿Para qué? Para que en un momento dado, si Dios tiene a bien usar la vida de ustedes y mandarlos a qué? A predicar el evangelio, a proclamar las buenas nuevas. Y de eso se trata. Ahora vamos a comenzar un programa nuevo que es Enfoque Bíblico, que empieza en 2 semanas, el 8 de febrero. Está el de la Biblia dice, vamos a empezar a abordar ya el tema de los testigos de Jehová. O sea, hay diferentes temas. Estamos programando también otro programa especialmente para mujeres. Y la situación es que estos programas son parte de la iglesia local. ¿Y cómo podemos entonces participar en el reino? Solamente dando clic y compartir. ¿Por qué? Porque somos parte de nosotros mismos. Es algo de lo que está produciendo la iglesia de donde estamos nosotros. Yo les he dicho, consumamos primero lo de casa y después puedes consumir lo demás. Pero necesitamos consumir primero aquí, compartir. Mira, no le das like ni le das seguir, pero sí le das seguir a las tonteras que ponen ahí en Facebook. Ah, esto me gusta le pones, ¿no? O compartir. Algo que no va a producir fruto en la vida de las otras personas. Entonces nosotros necesitamos estar comprometidos, porque al estar comprometidos con la iglesia, estamos comprometidos con el Señor. Y una iglesia comprometida tiene claro el mensaje que debe de compartir. El Señor le diciendo ahí en Mateo 17 a sus discípulos, vean cómo les dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10:7. El reino de los cielos se ha acercado. O sea, la proclamación del evangelio. La proclamación del evangelio requiere compromiso de nuestra parte. ¿Por qué? Porque no puedes proclamar algo que no conoces. No puedes defender algo que no dominas. Y nosotros necesitamos conocer mínimo como la palma de nuestra mano las bases fundamentales de tu salvación.
¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué estás seguro en Cristo? Fíjense, ayer estábamos platicando en lo que era de matrimonios y el hermano Werner recordaba y él decía, hace años el pastor andaba enseñando eso. Y seguimos en esas mismas doctrinas porque pasan los años y ahora que estoy dando otra vez el módulo 1, hay cosas nuevas. Hay entendimiento más claro de estas doctrinas. O sea, no acabamos de aprender, pero sobre todo no acabamos de proclamar la misma esencia del evangelio. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, si me lo pones, creo que no quiero hacer dotes de mi memoria porque me falla. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado. Pero observen, lo que era desde el principio, lo que hemos visto. ¿Qué quiere decir eso? Que en el tiempo en el que él estaba citando las cosas que eran desde un principio, que no han tenido cambio. La sana doctrina no tiene cambio, sigue siendo la misma. Pueden pasar los años y no cambia la sana doctrina. Puede haber un entendimiento más claro de las doctrinas, pero sigue siendo el mismo evangelio. Y es ahí donde nosotros necesitamos enfocar estas doctrinas fundamentales en nuestras vidas para proclamar. Pero déjenme decirles algo. La proclamación de ese evangelio requiere compromiso de todos nosotros. ¿Cuál es ese compromiso? Vayamos a Mateo capítulo 10, del 9 al 10. Comentando el viernes, yo les decía y les hacía una pregunta. Todos entendemos que todo ministerio requiere de sustento. ¿Cuál ministerio ustedes creerían que probablemente, humanamente hablando, no hubiera necesitado de ayuda o de su sostenimiento? Pues el ministerio de Jesús. Pues al final de cuentas él multiplicaba los peces, multiplicaba los panes. Para pagar impuestos le dijo a Pedro, ve y al primer que pesques vas a encontrar una moneda, paga para los dos. O sea, al final dijéramos, bueno, pues no hay necesidad. Pero en Lucas capítulo 8 del 1 al 2 menciona una serie de mujeres que participaban en el sostenimiento de la obra. Y vean cómo aquí en Mateo 10 de 9 al 10 Jesús les habla a sus discípulos y les dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. O sea, no solamente va enfocado a eso, va enfocado al sostenimiento de la obra como tal. Si nosotros vemos 2 Corintios 9, del 7, ahí en la nueva traducción viviente, 2 Corintios 9, del 6 al 7, vean lo que dice. Pablo les dice a los corintios, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. En base a eso, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Fíjense, nosotros estábamos pensando el hecho de ver avanzar el reino, avanzar el evangelio, el reino de Dios a través del evangelio, pero se requiere el apoyo de todos nosotros. El apoyo de llevar, ¿te imaginas? Estoy hablando, no sé, a unos años futuros, ¿no? Pero si no empezamos a poner cimientos ahorita, no vamos a poder llegar a esa meta. ¿Cuál? El que el día de mañana de ustedes se envíe a alguien, un misionero de parte de la iglesia que lo sostenga, un misionero que de alguna forma cumpla los requisitos de un anciano, que tenga la doctrina, que tenga el carácter, que haya sido probado y que el Señor lo esté llevando a levantar una obra para su gloria, para el avance del reino. ¿Por qué esperar? Yo les decía, no necesitamos ser una iglesia grande para entonces empezar a hacer. Necesitamos nosotros empezar a hacer. No importa, porque Dios no mira los tamaños. Dios mira la disposición de nuestro corazón. Pero si nosotros nos vemos tan insignificantes a nosotros mismos, que debiéramos un momento dado vernos insignificantes porque a lo mejor no tenemos las capacidades. Y en ese sentido necesitamos verlo en dos aspectos, porque cuando hacemos la obra de Dios somos las personas más insignificantes. Pero también pudiéramos vernos insignificantes en el sentido de que no tenemos probablemente la estructura como para sostener algo así. Pero déjenme decirles algo, eso mismo pensábamos cuando comenzábamos.
Y eso mismo pensábamos cuando estuvimos en este lugar. Y eso mismo vamos a pensar cuando estemos en ese punto. Y eso mismo vamos a pensar cuando ya no tengamos que luchar o pelear en el sentido de a lo mejor más adelante un lugar propio. Nosotros, ¿qué necesitamos? Apuntar hacia dónde necesitamos dirigirnos. Con esto no estoy me refiriendo a que nos volvamos a lo material. A lo que me estoy refiriendo es de que nosotros necesitamos de pensar que necesitamos extender primeramente el reino de Dios, pero para eso necesita el Señor apoyo. Bueno, necesita el Señor, se me parece como que si le pudiéramos ayudar a Dios, ¿no? Recuerdo que no sé por qué siempre me acuerdo de esa situación de aquel compañero que era mi jefe de trabajo y decía, oye Eduardo, dice, otro día fui a una iglesia católica, dice, y de repente andaban ahí con la limosna y eso, ¿no? Pero como él sabía que yo era cristiano, o sea, lo decía así nada más de una forma despectiva. Pues la verdad sí me sacó calor, ¿no? Sí, ardí, dije, híjole, digo, mira, ¿sabes qué? Pero no me di cuenta, yo subí la voz, ¿no? Pero hablando, no le grité, pero le hablé así con firmeza, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Dios no es limosnero de nadie. Dios no necesita tu limosna ni que tú le des. ¿Sabes que el oro y la plata es de Él? Y se queda así, ¿no? Y ya cuando yo reaccioné, cerré mi boca y me empecé a hacer mis cosas. Y regresé del break y me dice, oye, vino el patrón y dice que lo que tienes en la mesa está mal. Y yo lo miré, pero eso yo no lo había dejado así. Yo dejé mi mesa limpia, o sea, ya buscó el desquite, ¿no? Pero de alguna forma, el hombre tiene esa mentalidad, ¿no? Que vamos a ayudarle a Dios, ¿no? Fíjense nada más cómo obra esto. Al momento dado, al participar en las cosas de Dios, Él nos bendice. Él no teniendo la necesidad de hacerlo, Él lo hace. Fíjense nada más qué bendición. Todos somos parte de la obra de Dios. Y es ahí donde podemos participar en el reino de Dios. Miren, hay mucha necesidad y tú puedes ser la respuesta de Dios a esa necesidad. Vamos a pensar en lo siguiente. ¿Qué representa el dinero? El dinero es un retorno tangible de lo que cada uno de nosotros hacemos en un lugar de trabajo. Tú vas a tu lugar de trabajo, desarrollas la capacidad a lo mejor manual que tienes o intelectual o la capacidad que tú tengas, tú das tu tiempo y en un momento dado el retorno a ese esfuerzo es algo tangible, algo monetario. Pero el estar ahí trabajando, ¿qué estás dejando? Estás dejando tu vida. ¿No es cierto? De esa manera nosotros podemos ver que el cristiano cuando le da a Dios es una expresión muy significativa de adoración. ¿Por qué? Porque le estás dando tu vida también. Porque es lo que representa en un momento dado el dinero. ¿No? Lo que tú ganaste a través del sudor, estás dejando la vida ahí. Es por eso que cuando dices, híjole, $2, no, esto no lo compro. ¿Por qué? Porque sabes lo que implica. Dejaste sudor y cuando tú vienes y lo dejas al Señor estás dando una de las mayores expresiones de adoración, no parte de esto. Miren, la iglesia debería de ser el primer lugar donde invertimos nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque es el lugar donde nos nutrimos espiritualmente. Es aquí donde nosotros crecemos para el Señor y extendemos la obra de Dios. Miren, lo que Dios va a hacer es con nosotros o con otras personas. Pero nosotros debemos de tener el deseo que sea con nosotros, que sea con nosotros, que seamos nosotros el medio que Dios utilice para que el reino avance. Y como miembros en la iglesia local, nosotros debemos de comprometernos con el avance del evangelio. Desde la preparación doctrinal para ser usados por Dios en el área que Él quiera usarte, como también en el sostenimiento de su obra. Este es un compromiso que el Señor ha estipulado dentro de la estructura y cómo se hace la obra de Dios. O sea, no perder ese punto de vista. ¿Sabes qué? No solamente es reiterar a lo mejor el apoyo de ofrendas y diezmos, sino el apoyo de mi persona, una preparación personal. Y yo creo que en la medida de nuestras posibilidades hemos estado trabajando para darles esa capacitación de lo que nosotros pudiéramos dar. A veces nos quedamos muy cortos y a veces nos vamos hasta frustrados porque a lo mejor no era lo que quisimos dar. Preparamos tanto tiempo, invertimos tantas horas para saber que solamente es una hora en la que yo tengo para dar el mejor esfuerzo de esas 40 horas o 30 o las horas que hayan invertido en el tema. O sea, imagínate nada más, estás enfocado, es una hora nada más, donde no puedo perder la oportunidad de dar el mensaje claro de lo que Dios les quiere comunicar.
Fíjate, es ese enfoque, es ese el hecho de decir, Señor, voy a estar delante de ellos y no puedo desenfocarme del mensaje tuyo. Y es esa conciencia que nosotros tenemos como iglesia y también cada hermano que se le pone aquí a predicar el evangelio. Una de las cosas que nosotros debemos de comenzar para partir a compartir el evangelio y a avanzar el reino de Dios es quitar de nuestra vida todo espíritu veleidoso. ¿Qué es el espíritu veleidoso? Proverbios 24:21 dice así: teme a Jehová, hijo mío, y al rey, y no te entremetas con los veleidosos. Veleidoso se refiere a una persona de voluntad antojadiza, a una persona inconstante, una persona que hace las cosas de acuerdo al estado de ánimo, a lo que se le antoje. Hoy me levanté, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia, te voy a tapar. Hoy me levanté, no, hoy no tengo ganas de esto. O sea, dependiendo tu estado de ánimo, emprendes la actividad. Y una de las cosas que nosotros vemos es que la Biblia condena esta conducta. Es algo contrario al deseo de Dios para nosotros como sus hijos. Es algo que debemos de despojarnos de estas cosas. Y lo hemos comentado, ¿cómo poder regular mis emociones? Mientras más nosotros nos enchufemos en la palabra de Dios, eso va a traer a nuestra vida una regulación. O sea, no es secreto lo que estamos compartiendo. Es por eso que el Señor dijo, no te apartarás de este libro de la ley de noche y de día. Josué 1 del 8 al 9. Deuteronomio 6. Del 6 en adelante, hablarás de estas palabras andando en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las escribirás en los postes de tu casa, para que en todo momento estés ahí. No es de extraño que una persona que anda así tambaleando, su comunión con el Señor no esté próxima a Él. Salmo 1. Serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esa es la firmeza que tenemos cuando nos ponemos y nos enchufamos en la palabra de Dios. Pero cuando no tenemos esa comunión con la palabra, pues andamos entonces dependiendo al antojo de nuestra vida. Y vuelvo a repetir, la Biblia condena esa conducta. Las cosas de Dios no se van a llevar a cabo por arte de magia, hermanos. No se produce así. Miren, la naturaleza humana le encanta despertar y desear que todo esté resuelto, ¿no es cierto? Muchas veces como cristianos esperamos eso. Señor, cambia mi vida. Señor, que el día de mañana yo ya amanezca como Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y resulta que esto no obra así. Esperamos muchas veces que Dios realice todo el cambio en nosotros sin que a nosotros nos cueste nada. Y así como todo lo que en lo secular se consigue a través de esfuerzo, entrega, sudor y lágrimas y desvelos, también en la vida espiritual es lo mismo. Nada viene por arte de magia. Tú haz lo que mucho o poco que tú tienes, ¿cuánto te costó? Si no te costó ahí dejar tu vida, pues ese mismo precio para las cosas de Dios. Desvelos, entrega, decisión, determinación, sudor, frustración, dolor de cabeza, implica todo eso. Eso no es gratis, no viene así, ya recibe, ¿no? No, hermano, eso no es así. Eso no obra de esa manera, mágicamente. Miren, lo vemos el ejemplo en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor le dijo al pueblo, les voy a dar la tierra prometida. Y sin embargo, el pueblo de Israel entendió que eran ellos los que tenían que luchar para tomar la tierra que Dios les había dado. Ellos tenían que luchar contra todos esos pueblos. ¿Qué implicó esto? Implicó creer en lo que Dios les había dicho que ellos iban a tener, pero implicaba esfuerzo de su parte, implicaba determinación, implicaba un acto de su voluntad. Y lo mismo que nosotros se requiere de nuestra vida. Hermanos, Casa de Oración Montreal, iglesia local, lo que hagamos o no hagamos no depende del nombre de otras personas, ni el nombre de alguien. Depende del esfuerzo propio de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de la entrega. De eso depende de los hermanos consagrados y entregados aquí. Ellos no van a venir a predicar por nosotros. Ellos no van a venir a dar por nosotros. Nosotros necesitamos ponernos en la brecha, ser entendidos de los tiempos en los que nos encontramos para ser usados por el Señor.
¿No es cierto? Yo creo que muchos de ustedes buscan ser usados por Dios, pero no saben por dónde comenzar. Comienza con la iglesia. Comienza aquí una preparación formal. Miren, sin ganas de desanimar. Hay muchos a lo mejor que desearían, no, una preparación en algo así ya más formal. Te vas a desilusionar. Yo me desilusioné en muchos aspectos, ¿no? Porque muchas veces no es lo que nosotros esperaríamos. No, tú esperarías, no, pues un super teacher que esté ahí, no, es hijo, la revelación del mundo. No, no en todos es así. Y es pagar el precio, estar sentado, decir, Señor, a lo mejor no es lo que a mí me agrada y no lo que yo quisiera, pero me voy a quedar a escuchar porque algo de lo que tiene es tu palabra al final de cuentas, y tu palabra no regresa vacía, pero es el esfuerzo, la consistencia. Y créame que la escuela bíblica de la iglesia, el seminario, tiene buen nivel en doctrina bíblica. Y es ahí donde nosotros necesitamos aprovechar. ¿Por qué? Porque necesitamos en un momento dado avanzar en el reino de Dios. Y tú eres parte de lo que Dios puede hacer, no solo aquí. Estamos empezando a trabajar ya para empezar a abrir lo que es el servicio puro francés nada más. Ya se están traduciendo los estudios al francés. Ya se está preparando los que van a participar. O sea, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a quedar nada más. ¿Por qué esperar? Miren, generalmente es la iglesia francófona o anglófona la que da sustento a los de habla hispana. ¿Por qué? ¿Por qué funciona así? Nadie lo estipuló así. ¿Sabes por qué? Por esto. Ellos piensan en las cosas así. O sea, y no estoy diciendo que de alguna forma nos sentamos así menos o queramos llegar a la altura. No, yo a lo que me refiero es que nosotros necesitamos empezar a avanzar en el reino. ¿Por qué? Porque ¿qué nos limita? No nos limita nada. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Yo he aprendido eso a lo largo del ministerio. Porque cuando había necesidad, el Señor, y yo no me puedo quejar de que nos haya faltado nada. Hasta la fecha y el día de hoy no me quejo de eso. ¿Por qué? Porque si hemos pasado, como dice Pablo, dificultades en las buenas y en las malas, tribulación, muchas dificultades, pero de todas ellas el Señor nos ha sostenido. Y nunca van a escuchar que yo venga y me queje. Ay, hermanito, fíjate que... No. Hay veces que ha habido situaciones difíciles y nos paramos y compartimos igual. ¿Por qué? Porque no queremos causar esa manipulación. No, esa manipulación de decir, ay, hermano, fíjate que quién sabe qué. No te preocupes, hermano, mira. No, porque el Señor conoce nuestras necesidades. Y en medio de esas necesidades, Dios manda, como a Elías, pajaritos, obreros que quieren ser parte de la bendición de Dios, que son usados por Dios para bendecir a otras personas. Y hemos aprendido a lo largo del tiempo que Dios bendice de esa forma. Por eso nosotros callamos en un momento dado esperando en la provisión de Dios. Pero hay momentos como en este que nosotros necesitamos despertar si queremos en un momento dado avanzar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque son almas. No estamos negociando cosas mercantiles, de cosas, carros o ropa o X cosas. No estamos haciendo eso. Estamos tratando con el destino eterno de las almas. No estoy minimizando lo demás que no sea importante de las cosas seculares, pero yo quiero enfocar en el área espiritual. Estamos trabajando en cosas espirituales. Y ahí es donde necesitamos orar por lo que Dios va a hacer con nosotros. Miren, se requiere compromiso y pasión para la obra, para poder meternos en la obra de Dios. Y mira, ¿cuántos de ustedes se recuerdan cuando se casaron? Seguramente, ¿qué buscabas en el proceso del noviazgo? O sea, tú ya decías, bueno, ¿sabes qué? Andabas con una persona, con otra, y tú sabías que nada más coqueteabas, pero no querías nada de compromiso. Pero ya cuando decidiste, ¿sabes qué? Pues ya es hora donde ya debo sentar cabeza y ya hacer un compromiso formal, dejas de coquetear y entonces buscas una persona que tenga la misma actitud y disposición que tú. O sea, no coquetear, sino realmente un compromiso serio. Ahora, este deseo de buscar un compromiso serio nos lleva precisamente a no coquetear con relaciones que no tengan la misma intención que nosotros tenemos. En pocas palabras, no quieres andar perdiendo el tiempo.
O sea, no quieres coquetear sin compromiso. Fíjate lo que acabo de decir. No queremos coquetear sin compromiso. Y eso es precisamente la relación de muchos cristianos dentro de la iglesia. Solo coquetean con la iglesia. Les gusta asistir, disfrutar de los beneficios sociales de la iglesia, pero no quieren la responsabilidad que conlleva el compromiso. Todo matrimonio, todo compromiso, ya sea en cualquier relación y en cualquier esfera, todo compromiso demanda una responsabilidad. Y nosotros nos gozamos, Señor, somos la iglesia de Dios, vamos a estar en las bodas del Cordero, pero ¿qué creen? Que el Señor, Él sí no coquetea. Él se va a casar con una novia que nunca coqueteó con Él, que se comprometió. ¿Sabes qué? Nos comprometemos, Señor, a servirte, a serte fieles. De ahí surgió la serie Identidad. Porque pareciera que a muchos se nos olvida que el que determina cómo debe ser mi relación con Él es Él. Se nos olvida que el Señor es Él y nosotros somos los esclavos. Pero ahora hay muchos incluso que le cuentan a Dios, ¿no? Como hay muchos pastores que dicen, le cuentan al Señor, Señor, a la hora de 3, 1, 2, 3, que sana en el nombre de Cristo, ¿no? O hace esto, o queremos lo otro, o ponemos el pie sobre tal cosa y sobre este carro y declaramos que es nuestro esto. Hermanos, o sea, Él es el Señor de todas las cosas. Nosotros somos solamente esclavos, servidores de Él. Y es aquí donde nosotros necesitamos ver. En pocas palabras, no nos interesa sentar cabeza en la iglesia. Y nuestro compromiso con el Señor debe de ser directamente proporcional con Él como es con la iglesia. ¿Qué quiero decir? Que nosotros, así como nos comprometemos con el Señor, necesitamos ver que ese mismo compromiso corresponde al compromiso que nosotros tengamos con la iglesia. Y ese es el punto principal. Hemos sido llamados al compromiso apasionado por la iglesia local en la que pertenecemos. ¿Tú tienes pasión por la iglesia? ¿Tienes ese deseo por la iglesia? Probablemente sea porque se ha distorsionado por todo lo que se mira alrededor y causa eso un conflicto, ¿no? Pero nosotros necesitamos tener una pasión, ser apasionados de la iglesia, tanto de la iglesia en general como de la iglesia local. Ahora, te preguntarás, bueno, ¿cómo yo puedo saber si en un momento dado estoy coqueteando con la iglesia? Mira, yo les quiero decir algo. Todos pasamos en cierta medida con esto, ¿eh? O sea, en todos un momento dado atravesamos esta situación. Como que, bueno, después, o sea, estamos así dudosos, pero la situación es, deja de dudar. Ya entrégate apasionadamente al compromiso que conlleva nuestra relación con el Señor. Porque muchos dicen, bueno, es que mi compromiso es con el Señor. ¡Ah, error! ¿Por qué? Porque es directamente proporcional al compromiso con la iglesia. Dios diseñó la iglesia, no es una invención del hombre. Dios diseñó la iglesia para que en la iglesia nosotros fuéramos direccionados, fuéramos formados, fuéramos animados, exhortados, échale porras, vamos, si puedes, que caíste, levántate y sigamos juntos adelante. O sea, Dios diseñó la iglesia para eso. Pero si nosotros queremos dividir en mi mente mi compromiso con Dios y mi compromiso con la iglesia, estamos equivocados. O sea, es directamente proporcional. ¿Y cómo puedo yo saber entonces que estoy coqueteando con la iglesia? Porque muchas veces venimos a la iglesia porque es lo que se espera de cada cristiano. ¿Por qué vienes a la iglesia? Pues porque soy cristiano. Y es como en la iglesia católica. Lo único que cambió fue la fachada. Pero la misma actitud, el mismo ritualismo sigue siendo lo mismo. Y es ahí donde nosotros vamos. Nosotros necesitamos involucrarnos con la iglesia, porque es precisamente el aspecto en el que podemos ver que estamos coqueteando, no involucrarnos demasiado con la gente. ¿Por qué? Porque eso causa problemas. Y déjame decirte algo, sí causa problemas. Pero Dios permite esas situaciones para ver lo sucio que estamos por dentro. Ya te lo voy a ilustrar de esta manera. Hay muchas mujeres y muchos hombres que dicen, no, yo te soy fiel. No, yo soy fiel a nuestra relación. Y muestran, ¿no?, ese amor, esa fidelidad. Podemos decirlo muchas veces. Pero se ve realmente la fidelidad hasta en el momento en que somos probados. Cuando atraviesa esa mujer vestido de rojo, con vestido rojo frente de ti y te dice, aló, mi esposo no está en casa el día de hoy.
¿no? O pasa ese hombre que el enemigo sabe realmente cómo te gusta y te dice, hola muchachona, ¿cómo estás? ¿No? Ya de 40 y tantos, 50, muchachona, pareces de 20, ¿no? Engañando, que el enemigo así es. O sea, ¿qué es lo que busca de un momento dado? Es ahí donde vemos realmente qué tan fieles somos. Hablando un ejemplo bíblico, Pedro que dijo, Señor, te seguiré hasta la muerte. Mi vida pondré por ti. Y el Señor le dice, Pedro, ¿tu vida pondrás por mí, Pedro? No cantará el gallo 3 veces sin que me habrás negado. O sea, ¿y tu vida pondrás por mí? Vino el momento de la prueba y lo único que demostró su falta de fidelidad como la dijo tener. Y eso es lo que sucede. Cuando pasan situaciones en la iglesia, gloria a Dios, amo a fulanito, a fulanita. Y es en el momento ahí donde hay cierta fricción, donde se ve qué es lo que hay en nuestro corazón. Pues, ¿no? Qué fácil sería, ¿no? Pues gloria a Dios y todo, ¿no? El Señor nos mete a la iglesia para ser tratados entre nosotros mismos. Y si ustedes miran ahí, no recuerdo bien el pasaje, Ezequiel o Jeremías, donde dice que Dios va a dar el pago entre oveja y oveja. O sea que si tú andas ahí con la oveja y eso, dice el Señor, no, yo soy el que va a dar el pago. Yo soy el que va a dar el pago. ¿Por qué? Porque Él conoce realmente los corazones. Hermanos, estamos en una iglesia donde necesitamos ver que las cosas funcionan de una manera bíblica, en el que el Señor realmente no le estamos mintiendo con el mensaje. La iglesia es la iglesia de Dios. Ustedes son las ovejas de Dios. No son ovejas mías, no son ovejas de la iglesia de local, así como casa de oración. Son la iglesia del Señor. Fíjate nada más, y Él conoce sus corazones. Él conoce mi corazón como pastor. Él sabe si realmente la intención que hay en mi vida, si es el hecho de buscar unas segundas intenciones o si mi motivación es recta delante de Dios. Y es ahí donde nosotros necesitamos considerar cómo está nuestra vida. Esta actitud precisamente de no involucrarnos tanto nos lleva a perdernos los propósitos de Dios que tiene para nuestra vida. Estábamos hablando acerca de Judas Iscariote los viernes, bueno, ya pasó, pero cuando le tocó a Judas Iscariote estuvimos analizando la vida de los 12 apóstoles y él es el ejemplo de las oportunidades perdidas. Estuvo al lado del Señor, discipulada a los pies del verbo de Dios 3 años y 3 noches. ¿Qué mejor maestro que ese? Todas las oportunidades las perdió. O sea, todo lo que en un momento dado él pudo realizar a través de doblar su corazón, reconocerlo como el Señor, todo lo perdió. ¿Y qué se va a encontrar? La condenación eterna. Pero hay otros que sí son creyentes, pero que van a llegar con las manos vacías, como el caso de Lot. El caso de Lot. Miren, si nosotros en el Nuevo Testamento no tuviéramos un registro de él, pensaríamos que aquel también se condenó. Si no es por Pedro que lo menciona, el justo Lot. O sea, a pesar de que andaba ahí en Sodoma y Gomorra y andaba ahí mirando las cosas y no se vio en él una vida así, pues digna como Abraham. ¿Qué pasa? Que vemos que él tuvo misericordia a Dios por la intercesión en un momento dado de Abraham, pero llegó con las manos vacías. ¿Sabían que hay recompensas? Muchos van a llegar con las manos vacías. Y muchos dicen, Señor, no me importa. O sea, no me importa mientras yo esté ahí porque no busco las recompensas. Pero pensamos de esa manera porque no entendemos qué implica las recompensas. Las recompensas implica que te condujiste de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque cada recompensa que se le da a un creyente es porque se condujo y de alguna manera agradó a Dios. Y en respuesta, sin tener necesidad, Él nos va a dar una recompensa. Pero los que no tuvieron recompensa implica entonces que sí fueron cristianos, pero vivieron toda su vida como Lot. No, sí, soy cristiano, si realmente sí tienes fe en Dios, sí te nos vamos a ver allá en el cielo, pero no vas a tener nada. Fíjate nada más, pero no es el hecho de tener algo, es el hecho de sentir la sensación de que estuviste aquí y no hiciste la voluntad de Dios.
No diga, ay, Pancho López, venga, no, pues el Señor, mira, perdonaste, amaste, te entregaste a la obra y ¿sabes qué? O sea, no estoy hablando de esfuerzo de salvación, estoy hablando después de salvación, ¿no? Hay que contextualizar. O sea, entonces, ya como cristianos, no alcanzamos la salvación por obras, pero las obras cuentan después de ser cristianos. Él nos predestinó para que anduviéramos en buenas obras, dice Efesios. Entonces, pasa, te voy a dar tu recompensa, te voy a dar esto. Y fulanito, no, pues ni una. Y cuando voltees a los demás te digas, ¿y te imaginas, Señor, yo no hice nada por ti? O sea, todo lo que hice entonces, porque dice ahí en Corintios, cuando sea el tribunal de Cristo, que las obras de cada una serán pasadas por fuego. Y menciona 6 materiales: oro, piedra y piedras preciosas, oro, plata y piedras preciosas. Y después menciona otros materiales, heno, hojarasca y otro material que no me acuerdo. Pero entonces, con los 6 materiales tú puedes construir algo. Pero resulta que mucho de lo que nosotros estamos construyendo está formado por heno y hojarasca. Y aquel día va a ser probado por el fuego. Porque aquí nosotros, esas grandes iglesias y esos grandes ministerios, aquel día van a ser pasados por fuego. Y vamos a ver cómo se van a deshacer. ¿Por qué? Porque no había consistencia. Realmente hicieron no la voluntad de Dios, hicieron su santa voluntad ellos. ¿Por qué? Porque al final no avanzaron, pero nada más para ellos ser el reflejo de su ministerio, nada más. Pero no apuntaron el reflejo hacia el Señor, no le dieron gloria al Señor de ese ministerio. Entonces nos vamos a dar cuenta que aquel día cuando estemos delante de Dios, pues las cosas no van a ser como humanamente aquí terrenalmente estamos enfocando. Ahora, otra de las situaciones que se puede presentar en una persona que de alguna manera coquetea con la iglesia es que suele ser crítico. Al no tener una alianza firme con la iglesia, termina encontrando defectos en ella. Y eso es lo más normal si abrazamos una actitud de falta de compromiso. Porque es más fácil ver el juego como espectadores a meternos al terreno de juego. ¿Por qué? Porque hay necesidades de maestros en la escuela dominical. Hay necesidades de ujieres. Pero es más fácil ver, no, pues mira, estos nomás no. Pues sí, ¿por qué? Porque solamente son 2 manos. Y lo que se hace es para la labor de 6 manos. Y nada más hay uno que hay que estar ahí viendo cómo lo hacemos. Pero, ¿sabe? No nos agüitamos. Porque al final de cuentas, el Señor va a hacer su obra con los que quieran y con los que estén comprometidos. Porque al final cada quien es responsable delante de Dios. Y ese es el punto donde el deseo de nuestro corazón no es que algo se limite a unas ciertas personas, a unos ciertos creyentes, que se limite, que se englobe para todos, que todos sirvamos para la gloria de Dios, que todos trabajemos avanzando. Esto no se trata de señalar tú sí, tú no. No, se trata de decir, oye, avancemos juntos, trabajemos, somos un solo equipo, unámonos. Miren, a grandes rasgos, el resultado del coqueteo con la iglesia nos vuelve inconstantes y terminamos no involucrándonos para que al final, así como lo secular, terminamos con un amante, como un amante buscando nosotros mismos a alguien mejor. ¿Qué sucede cuando dices, no, pues mira, ya está gordo, ya no me da como antes mis necesidades, ya no tiene fuerza, ya no trabaja igual, no, pues ya, no, el compromiso ya no es igual, se ve limitado por esto y de repente se buscan otros amantes, se buscan otras cuestiones, ¿no? Pues eso se mira en el mundo, ¿no es cierto? Y esa misma actitud tomamos. Porque como al final de cuentas no hay ese compromiso y vemos ciertos defectos en la iglesia, terminamos buscando, según nosotros, algo mejor. Una iglesia mejor, donde no haya problemas, pero no existe la iglesia perfecta. No existe la iglesia perfecta. Otra vez hacíamos una analogía. ¿Te imaginas Noé y toda su familia en esa gran arca que construyó? Esos animales no crean que defecaban y como arte de magia desaparecía. No, ¿te imaginas? Yo tuve un hurón hace tiempo estábamos hablando de los hurones. Ese hurón, si no los operan, a mí me dijeron que estaba operado. Si no los operan, ¿cómo apesta? Pero hiede.
Y resulta que lo devolví por eso. Dije, no, este animal. Y ahora imagínate esa gran barca donde estaban no solamente hurones, había elefantes, leones, de todo tipo de animal. ¿Te imaginas el olor que se sentía? Pero ¿cuál es la moraleja? Es mejor aguantar el olor dentro de la iglesia que el juicio afuera de ella. Es mejor aguantarnos entre nosotros y dejar que Dios trate en tu carácter para que veas que no amas como dices amar, porque es precisamente lo que enseña la parábola del buen samaritano. Alguien me dijo, pastor, ¿ya sabes la nueva? ¿La nueva? ¿Cuál nueva? Sí, dice la parábola del buen samaritano, que dice que ¿quién es tu prójimo? El prójimo, pues según la Biblia, el prójimo es el próximo a ti. No, dice, el prójimo, según la parábola, es el que te da. Yo dije, sí, dice, porque en la parábola el que le dio fue el samaritano, ese es tu prójimo. Esa es la nueva revelación, dice, estábamos mal. Yo dije, ok, esa revelación contradice lo que Jesucristo enseñó en Mateo. ¿Por qué? Porque Él dice, ama a tus enemigos, bendice al que te maldice, al que te pida, dale. O sea, no solamente es enfocado al que es correspondiente contigo, sino aún aquel que te tira y te tira duro. Tú tienes que mostrar amor, misericordia. Entonces, esa es la actitud. Entonces, cuando menciona esta parábola, es porque algunos se creían muy listos y pensaban que eran más amorosos que Dios. Señor, ¿cuál es el más grande amor? Pues amarás a tu prójimo y a Dios primeramente y a tu prójimo como a ti mismo. Y les tira la parábola. ¿Por qué? Porque el texto dice que muchos que confiaban en sí mismos como justos, más aparte que ellos consideraban que amaban bien a su prójimo. Y al final de la parábola, la lección es que ellos no amaban como decían amar. ¿Por qué? Porque pasó el maestro, pasó el sacerdote. Si no, no fue hasta que pasó un samaritano, alguien que ellos mismos tachaban como perro, quien mostró realmente la gracia y el amor de Dios. ¿Qué nos enseña esa parábola? Que nosotros decimos, sí, Señor, nosotros amamos, pero en el momento de la situación nos damos cuenta que no amamos como decimos amar. Y sale lo que hay en nuestro corazón. Y eso es algo terrible, ver el hecho de que pudiéramos estar engañados nosotros mismos. Necesitamos ser guardas de nuestro corazón, introspectivos en nuestras vidas. Ya para ir hacia el final, ¿cómo podemos tomar, hermanos, todo lo que hemos visto de una manera con liviandad, cuando Dios lo toma con seriedad? ¿Cómo podemos ser indiferentes a la obra de Dios? ¿Alguna vez has estado apasionado? ¿No? ¡Gol! Ya estás con la camisa de la selección, ahorita que pasó el mundial, ¡gol! Y estás hasta, ¿no vieron? Algunos hasta rompieron el televisor. Yo vi uno donde cuando ganó Argentina salió corriendo y se le olvidó que era de cristal la puerta. Me atravesó, ¡pah! Todo así sangrando de la frente y todo. Fíjate lo que te lleva a la pasión. Ay, voy a esperar a mi novia, estabas ahí antes de casarte y una hora antes estabas ahí. ¿No? Y estabas con esas mariposas en la panza diciendo, híjole, ya estoy, que ya llegue, y esperas que nunca se termine el momento, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos nosotros en ese momento sentir tanta pasión, pero no sentir pasión por las cosas de Dios? Hay que orar, hay que leer, no, pues, o sea, leo porque pues el cristiano tiene que leer, ¿no? Sin embargo, una persona apasionada se caracteriza porque habla, porque piensa, porque sueña de lo que está apasionado. Oye, ya cállate, ya me hablaste de tu novio, te levantas y hablas de él, en el transcurso hablas de él, en la noche hablas de él, todo el tiempo estás hablando de él o de ella, ¿no es cierto? Estás apasionado. Una persona apasionada dedica su tiempo a realizar aquello que la apasiona. Estás apasionado por algo específico y ahí estás. No puede ser tu trabajo, puede ser, y encuentras pasión por un deporte, pasión por una actividad. No importa el tiempo. Una persona apasionada encuentra su identidad con lo que la apasiona precisamente. Te sabes todos los jugadores, te sabes todas las estadísticas, te sabes todo del teji y del manejo del trabajo, del negocio, de lo que tú haces, de la actividad que desempeñas. Estás apasionado. Una persona apasionada está dispuesta a hacer sacrificios por lo que lo apasiona. Ya llevo 5 horas trabajando, no importa, y estás apasionado, estás dedicado. ¿Por qué? Porque muchos hacemos algo, no porque lo tenemos que hacer, sino porque nos apasiona hacerlo.
¿No es cierto? A veces que no importa el tiempo, tú tienes pasión y entrega por eso que estás haciendo. Y esa es una persona apasionada. Ahora quiero preguntarte, ¿tienes pasión por la iglesia de Cristo? ¿Tienes esa misma pasión o consideras que la falta de esa pasión se debe a qué en tu vida? ¿Qué es lo que está sucediendo en la vida de nosotros? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzar a tener esa pasión por las cosas de Dios? La única manera es unirte. Únete. Cuando sentimos pasión a algo, queremos unirnos a ello, ¿no es cierto? Queremos pertenecer, identificarnos con ello. Forma parte del equipo. Forma parte del equipo de Casa Oración Montreal local. Forma parte. Hay tantas situaciones, tantas necesidades. Y es ahí donde nosotros necesitamos ver, para esa necesidad necesitamos ir trabajando, empeñando, ir preparando hacia dónde nos estamos dirigiendo. Jim Elliot, el que yo les decía, el joven misionero que murió ahí en el Auca, en Ecuador, él hablaba acerca, él vivió muy poco tiempo, como a los 20 y tantos años, murió, perdió la vida. Pero él escribió lo siguiente: donde sea que estés, todo tu ser tiene que estar allí. Y tiene sentido. Si tú perteneces a un lugar, tú perteneces a cierta familia, los Gómez, ¿no? Tú te involucras en todo lo que está ahí. Tú perteneces, cuando estabas a lo mejor en un club, tú perteneces a eso, ¿no? A la relación de amigos que tienes. Si perteneces a una iglesia local, tú debes de estar ahí, completamente dedicado, apasionado, entregado, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. Y Jesucristo lo dijo de esta forma, Mateo 10, del 38 al 39, y con esto cierro. Mateo 10, del 38 al 39. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Fíjate nada más, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué palabras de Jim Elliot? Porque tenían sentido en lo que el Señor nos está diciendo. No es necio el que renuncia a lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Podemos perder la vida, pero la vida física, pero al final nadie nos puede quitar la vida que Dios nos ha dado, que es esa vida eterna de regocijo, de entrega con Él. Hermanos, tenemos por delante un camino por recorrer. Esta semana vimos en las noticias, ¿no? Estados Unidos confirmó ciertos tanques Leopardo, y Alemania y a Ucrania. En estos próximos meses Canadá va a mandar unos 5, creo, 2 tanques. Putin no se va a quedar así con los brazos cruzados. Sí, pues ahí, vénganse los que quieran, ¿no? No, una persona así. O sea, esto incluso las noticias están hablando. O sea, ya todo apunta, hasta los líderes mundiales están buscando una tercera guerra mundial o una guerra nuclear. Y la iglesia sigue dormida. Nosotros necesitamos despertar. El tiempo está cerca. Si explota o no explota, necesitamos activarnos. No sabemos el momento en el que estemos con el Señor. Y sigues preocupado porque hoy no hay nada que cenar. Sigues preocupado porque hoy no sé qué va a ser el día de mañana para mi vida. No, quitemos eso de nuestro corazón a un lado. Busquemos predicar el evangelio. Muramos con las botas puestas, que cuando estemos con el Señor, Él nos vea uniformados, que sí nos va a ver heridos muchas veces en nuestro corazón, en nuestra vida física, espiritual, caídos, desanimados, pero estamos aquí, Señor, firmes, marchando adelante, ¿no? Como aquel misionero que yo les decía que llegó a la India y les dijo, y repartió muchos volantes, y uno de esas tribus que se dedicaban a cortar cabezas y a comer a la gente, se convirtió al evangelio. Y el jefe de la tribu le dijo, oye, si no renuncias a tu fe, vamos a matar a tu familia. Y él dijo, el mundo atrás. No, mataron a sus hijos. Si no renuncias, vamos a matar a tu esposa. Cristo está adelante. Mataron a su esposa. Vamos a matarte a ti. El mundo atrás, el Señor adelante.
he decidido seguir a Cristo. Terminaron con su vida. Esa convicción necesitamos. Esa firmeza de decir, Señor, estoy entregado, dedicado a la obra, apasionado por las cosas de Dios, que nos lleve incluso a dejar nuestra vida misma, porque el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Fíjate nada más, le está diciendo a todo seguidor de Cristo. Yo te pregunto, ¿has tomado tu cruz? ¿Qué significa tomar la cruz? Morir a nosotros mismos. Que el texto no requiere mucha interpretación. El que no toma su cruz y no me sigue, no es digno de mí. Eso, hermanos, es el evangelio. Yo recuerdo hace años, cuando en la iglesia donde crecí, yo escuchaba a los adultos decir, no, si aquí se predicara el evangelio, toda esta iglesia se disminuiría. Porque el evangelio de ese momento, pues era un evangelio, sí, pero no era así tan confrontador. No así tan en un momento dado que desafía los corazones. Pero se necesitan levantarse Juanes, como Juan el Bautista, que está apasionado por el Señor, que la misma llama que ardía en su vida alumbraba el evangelio a los demás. Que la vida de cada uno de nosotros sea consumida como el fuego consume la antorcha, por la pasión por el Señor, hermanos. Despidámonos en oración. Siervos inútiles somos, Señor. Siervos inútiles somos delante de ti. Somos tan frágiles que cuando pensamos que hemos llegado a un estado espiritual, nos damos cuenta, Señor, que solamente es azúcar y papel, Señor. Señor, perdónanos. Perdona nuestras debilidades, perdona nuestra falta de compromiso, nuestra falta de pasión por la iglesia, falta de pasión por ti, Señor. Parecemos niños, Padre, delante de ti, peleando por los dulces, peleando por el juguete muchas veces. A veces incluso nuestros planes, tú te ríes de ellos, Señor. Porque los tuyos son mejores, Padre. Señor, si tú vas a hacer algo, Padre, aquí estamos nosotros, Señor. No somos mejores que otros, no somos perfectos. Tenemos muchas debilidades, muchos errores. Pero, Señor, confiamos en que si tú nos asistes, y así como aquel que te dijo, Señor, tengo 80 años, pero aún tengo la fuerza para tomar ese monte. Así te decimos nosotros, Señor. Probablemente físicamente, a lo mejor por fuera nos vemos inexpertos, carentes de tantas habilidades, pero hay disposición en nuestro corazón, Señor. Está la disposición de entrega, de comprometernos. Está la disposición de rendirnos a ti. Porque así como estudiamos de los 12 apóstoles, no te fuiste a Judea, no fuiste a esas ciudades donde estaban los doctos de la ley. No buscaste entre los fariseos, ni buscaste entre los saduceos, que era la élite religiosa. Te fuiste allá, Señor, a Galilea, a los campesinos, a los pescadores, aquellos que humildemente, Señor, reconocían su incapacidad para hablar, su incapacidad para actuar, que solamente podía reflejarse a simple vista su mal carácter, pero tú los escogiste a ellos, Señor.
A ti te plació glorificar tu nombre en la vida de ellos. Y ahora, Señor, todo el mundo puede mirar el poder tuyo y la misericordia tuya para transformar vidas, Señor. Así creemos que tú puedes usar a cada uno de los que estamos aquí para transformar vidas, Señor. Es verdad que tenemos situaciones que nos afligen. Es verdad que humanamente hay cosas que nos lastiman. Es verdad, Señor, que muchos no tenemos trabajo. Es verdad que muchos sufrimos por situaciones familiares. Pero en medio de todo eso, Señor, no queremos perder el enfoque de nuestra vida, porque sabemos que tú tienes control de todo eso, Señor. Que todas esas cosas no nos distraigan, Señor, para marchar firmes delante de ti, Señor. Que aquel día, Padre, podamos levantarnos delante de ti y postrarnos, como Pablo dijo a Timoteo: hemos terminado la buena carrera, Señor. Por un tiempo de nuestra vida nos desenfocamos, pero tomamos el rumbo otra vez. Por un tiempo dejamos a lo mejor un lado la iglesia, pero hoy estamos aquí, Señor, otra vez. Estamos aquí, queremos comenzar y queremos marchar y queremos depositar nuestra confianza, Señor. Queremos limpiar nuestras ropas y seguir marchando, Dios. Si tienes a bien usar nuestras vidas y usar esta iglesia, aquí estamos, Señor. Haz lo que tú quieras hacer, Señor. Para tu gloria, Señor. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, barro de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. A ver, iglesia. Según la Biblia, ¿cuál es la raíz del problema del hombre, de la maldad del hombre? ¿Es que el hombre nace malo o se hace malo? Solo en la Biblia en respuesta a esta pregunta, que el hombre va a actuar de acuerdo a lo que él es en su esencia, en su naturaleza. ¿Cuál sería el problema al decir que mi conducta es el resultado de mis circunstancias? Si nosotros le quitamos la responsabilidad de sus acciones a las personas, les estamos enseñando que otros son los responsables de sus desgracias y no ellos. ¿Cómo podríamos sustentarlo con la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto que usted nos está diciendo? ¿Qué pasa con aquel comportamiento que es resultado de una enfermedad?